se asocia con frecuencia a un descenso de la diuresis y tiene como expresión común un aumento de la concentración de cuerpos nitrogenados en sangre. Bien, entonces hay que ver aquí hay múltiples causas, pero hay dos variables importantes. ¿Cuáles son las variables? Diuresis e incremento de cuerpos nitrogenados. Estas dos variables nos van a ayudar a definir básicamente rápidamente si estamos ante un problema de insuficiencia renal aguda. Lo demás ya es puro palabreo, ¿no? Causas, múltiples causas que van a originar que el riñón entre en falla dependiendo de dos cosas, volumen urinario y creatina. Entonces, cuantifiquemos cómo es el volumen urinario. De cuánto a cuánto, igual la creatinina de cuánto a cuánto. Entonces eso nos va a decir, estamos renal, estamos en grado moderado, etc. ¿No? Vamos a ir avanzando. Entonces, las causas de insuficiencia respiratoria renal es 3, ¿cierto? Les comenté. Un IRA prerenal, un IRA renal y un IRA correcto. Miren ustedes 3 parámetros en la función. En la prerrenal van a encontrar que la perfusión sanguínea es adecuada. 3 parámetros que influyen en la función renal, ¿no? Perfusión sanguínea inadecuada, es decir, integridad del parénquima renal, permeabilidad de venas. Esas son las características normales, ¿no? Para que haya una buena función renal es que la perfusión sanguínea sea adecuada. ¿Quiénes intervienen en una perfusión sanguínea inadecuada? Porque lo que hablamos, tiene una correcta digestiva, una diabetes mellitus descompensada que hace poliuria, otro, diarrea, ginecorragias masivas, etc. Y en la integridad del parénquima renal, nefrotóxicos, enfermedades de glomerulopatías, y en las postrenales o en la permeabilidad básicamente son compresiones extrínsecas o compresión intrínseca. Las extrínsecas, por ejemplo, tumores de cervix, próstata, crecimientos de próstata, compresión en la vía urinaria, por compresión hacen uropatía obstructiva y como consecuencia hacen falla. Miren la ira prerrenal, ahí la pregunta era el postrenal, 5%. El 5% además es el postrenal. ¿Qué son patologías obstructivas? Que pueden ser intrínsecas a la urina. Una intrínseca, por ejemplo, es un cólico renal. Una urolitiasis, un cálculo que está ahí alojado, obstruyendo, generando hidronefrosis. La intrínseca es de patología renal, especialmente, que puede ser nefritis, necrosis o glomerulonefritis. Y en la necrosis tubular aguda puede ser isquémica o tóxica. Y la prerrenal, que es la más frecuente, 60%. IRA. Existen, como les decía, hay varias clasificaciones de insuficiencia renal aguda. La idea es de que esto nos ayude a trabajar y poder conversar todos el mismo idioma a la hora que hacemos una historia clínica. Por ejemplo, había esto del acute y diálisis palpitiniana. Esto de aquí es la clasificación de RIC, más fácil, ¿no? Luego vino la de Akin y luego la Quírico. Actualmente la que más utilizamos es la de Akin. Y los médicos más antiguos seguimos diciendo insuficiencia renal aguda. Preco. Esta es una clasificación que ustedes, se las voy a pasar la diapositiva por si acaso, ¿ya? Para que no tengan. Miren, ahí están las dos clasificaciones, RICTE y Akin, y con dos variables que les comentaba, creatinina y volumen urinario. ¿Cómo va incrementando la creatinina sérica para clasificarlo en Akin 1, Akin 2 o Akin 3? Y el volumen urinario paralelamente, ¿cómo va incrementando? Usualmente orinamos 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso, ¿o no? 1 mililitro por hora. A ver, ¿podemos hacer un cálculo? ¿Cuánto pesas tú, amigo? 80. Por 0.5, 40 centímetros, ¿no? Por hora. En 5 horas, en 6 horas. ¿Cuántos? ¿Cuántos sale? 240, ¿no? Cuarto de litro más o menos.
Cuando son quemados necesitamos que orinen 1 mililitro o 1.5 para que el riñón no se tapone. Es importante tener esta idea, 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Por qué es importante el mantener un flujo urinario en estos casos de quemaduras masivas? Porque hay eliminación de un nefrotóxico que se llama la mioglobinuria. Entonces hay que tener cuidado con esto, mantenerlo. Cuando yo me acuerdo era alumno, agarraba, tomaba más líquido para decir que orine, para tener mi vejiga se va a llenar con 200, 300 centímetros, tomaba más agua y decía, a esto me va a levantar a las 7, 6 de la mañana, haciendo cálculos. Ahora, esto de aquí permite hacer un dosaje cuando ustedes ponen una sonda vesical o cuando el paciente tiene una sonda vesical. Tiene una diarrea masiva, está chocado, ¿no? Entonces para hacer eso tienes que tener una sonda vesical. Porque ¿cómo le vas a dosar la orina así? Porque no va a orinar a cada rato. En cambio, cuando pones la sonda está el goteo continuo para ver verdaderamente si el paciente está orinando y no vas a esperar mucho tiempo. Como verán, esto demora para decirlo. Igual la creatinina y la urea también no sale inmediatamente. Conforme pasan las horas va incrementándose progresivamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿es ideal para el diagnóstico de falla renal aguda? No. Para eso siguen los estudios, para hacer biomarcadores, para predecir antes ya de que se eleve la creatinina, antes de que empiece a orinar, si va a ser o no ser falla renal. Eso es parte de la tecnología moderna, ¿no? Es que todavía no está en estudio. Y la renal. Es el más común, hay disminución del filtrado glomerular. Hay hipoperfusión glomerular, es reversible. Si persiste la hipoperfusión se genera necrosis tubular aguda y ahí sí ya pasamos a la ida renal intrínseca. Esta es una causa común. Por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes, como van a ser serumistas de primera intención o primero van a ser internos, siempre les va a llegar patología con hipovolemia. Hipovolemia. Entonces, la pregunta decía, ¿le colocamos diuréticos para que orine rápido? No, le colocamos líquido. Entonces, primero hay que llenar el tanque. Una vez llene el tanque, recién podemos sacar líquido. Es más o menos esto así, ¿no? Entonces, un paciente que viene con falla renal aguda, tú lo ves que tiene taquicardia, la mucosa seca, no orina, pide su creatinina, está elevado, tienes que colocarle agua rápidamente para evitar que se suba él. ¿Qué sube? ¿Qué lo mata en la insuficiencia renal aguda? En el tiempo que hubo cólera, los pacientes orinaban 2, 3 litros así una sola vez más. Hacían deposición. Era pero espectacular. Hacían hipocalemia, en ese caso por la pérdida excesiva por colon. Y hacían falla renal, pero como perdían el potasio por el colon, no hacían hipercalemia. Una cosa mega rara. Pero en general los pacientes, cuando hacen falla renal, lo que se les sube es el potasio, que es el que lo mata el paro cardíaco, insisto. Es lo que hay que prevenir. Entonces, a los pacientes rápidamente hay que restituir agua. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en Huaraz, en la sierra, y tu paciente viene chocado con diarrea, ¿qué haces? Le tomas la presión, le pones líquido, ¿no? Bastante líquido, sale por el polielectrolítico, o dextrosa con hipersódica, o cloruro de sodio, más solución salina. ¿Hasta cuándo le vamos a pasar? Nosotros no tenemos catéter venoso central, no tenemos equipo de diálisis o sonda muchas veces. ¿Hasta cuándo le pasamos el líquido a chorro? Hasta obtener buena presión, puede ser, ¿no? Y si está con buena presión, pero lo ves que está seco y quieres que orine, entonces una forma práctica, que a mí me la enseñaron hace tiempo y lo utilicé, es la taquicardia. Los pacientes que están deshidratados, secos, están con taquicardia de 110, 120, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace? Le pasas el cloruro a chorro y estás a su costado, midiendo el pulso. ¿Cuánto le paso? Pues se me va a congestionar también. Entonces, hasta más o menos que el pulso ya te llegue a la normalidad. De 60 a 100 el pulso es normal. Que te baje debajo de 100 a 90, 90, entonces ya está mejorando. Entonces, hasta ahí le puedes chorrear con cloruro. Pasas el cloruro a chorro, catéter 16, 14, a boca, ¿no? Y hasta que llegue, hasta ahí ya para la mano y de ahí ya volumen a volumen y lo que tolere la vibra.
Volumen a volumen, si pierde un litro, le da un litro, pierde un vaso, le dan un vaso. Entonces, igual para recomendaciones para la casa, igual quiere decir así. Un vaso por cada ecuación líquida es lo habitual que recomendamos. ¿Qué factores? Todos los pacientes que tienen diarrea no hacen falla renal, tienen que haber algunos factores que van a favorecer, ¿no? Por ejemplo, esta chica pertenece al cuadro clínico que han hecho, ¿no? Bueno, otra vez lo han hecho. ¿Cómo se llama ese caso? Lupus, ¿no? Pacientes que tienen vasculitis, pacientes que tienen uso de AINES, porque actúan a nivel renal, uso de IECA, son pacientes que están con infecciones, son pacientes que tienen más riesgo de hacer falla renal aguda. Todos no hacen lo mismo. El INE intrínseco, ¿a qué se refiere el INE intrínseco? Es al daño directo sobre el riñón. Daño tubular, isquémico o necrotóxico, enfermedades del túbulo intestinal son sinónimos, enfermedades de la microcirculación de los glomérulos o enfermedades de grandes vasos. En el tiempo de las guerras, de Vietnam, eso, la gente llegaba pues cortado, amputados, llegaban con shock hipovolémico, llegaban a las unidades de cuidado, a las emergencias y unidades de cuidados intensivos con falla renal aguda, pero ya no era por hipovolemia, sino la hipovolemia hacía sostenido y ya el riñón fallaba. A eso le llamaron necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda. ¿Qué fármacos nefrotóxicos conocemos? Es frecuente en las infecciones urinarias recomendar aminoglucósicos, gentamicina, nitancina. En estos pacientes, obviamente, hay pacientes que tienen factores de riesgo, diabéticos, hipertensos, mejor evitar. Mejor utilizar antibióticos tipo cefalosporina, ¿no? Que actúan en pareja. Aminoglucósicos, aciclovir, anfotensin, yecas, quimioterápicos, cocaína, ciclosporina, metales, todos estos nefrotóxicos. Es una lista grande. En las cadenas ligeras de mieloma, estas depositan y hacen taponamiento renal, AINES, ácido oxálico, pentamidina, etc. Miren los movimientos de hemoglobina, mioglobina, y alguien ha estudiado aquí rayos. Ellos, por ejemplo, la sustancia de contraste es un requisito. Cuando un paciente va a hacer un estudio de urografía excretoria o TEN con contraste, lo primero que piden es la creatinina. Si la creatinina está bien, le hacen. Si la creatinina está mal, no. Entra un protocolo de hidratación para que el riñón mejore su función y lo puedan hacer. Porque si no, hacen un falla renal por necrotoxicidad. El ira renal tiene que ver con el aparato o con la luz del tubo urinario. Es por compresión intrínseca o extrínseca, hay una función urinaria. Puede ser alta, puede ser baja. Lo cierto es que genera un mecanismo fisiopatológico de hipertensión de las vías urinarias retrógradas. ¿Y qué es lo que pasa? Que, ¿cómo se produce la filtración glomerular? Gracias a que se produce la filtración glomerular. Presión de perfusión, o sea, presión dentro del capilar, que es la que hace que salga el líquido, ¿cierto? ¿Y qué impide que salga? La pared, el filtro. La albúmina, presión oncótica, esa es fisiología, ¿no? Presión hidrostática es la que sale, presión oncótica es la que retiene. ¿Está bien? Ya. Esta presión que va desde abajo, desde los uréteres, desde donde esté la obstrucción hacia el riñón, es una presión retrógrada que se va a sumar a la presión oncótica o va a disminuir la presión hidrostática. Entonces no va a haber buen filtrado, porque las presiones, acuérdense, se transmiten de lejos, de distancias lejos. Cuando el albañil mide de ahí hasta acá para medir la misma altura que una manguerita es por fenómeno de presión o vasos comunicantes. Se sostiene la presión. Entonces, en estos casos, las presiones se van a transmitir hacia los glomérulos, disminuyendo el filtrado glomerular. Eso es lo que hace falla renal. Muchos de estos pacientes tienen tumores abajo. Y los tumores están obstruyendo, pero el riñón aún, ¿cómo podríamos saber si ese riñón está bien o mal? ¿Qué pedimos?
una ecografía y vemos, oye, ¿cómo está su ecografía? Tiene algo así. Entonces hay que salvar ese riñón, opera el tumor, no se puede esperar. Hacen nefrostomía. Hacen nefrostomía y comienzan a orinar por ahí, se acabó su falla renal, sigue con su problema de abajo, ¿no? Pero yo les hago este ejemplo para que ustedes no se olviden de que es necesario siempre saber cómo está la cortical en estos pacientes. ¿Y cómo reconocen ustedes? Ahí está, seguimos. Aquí le habla del mecanismo de la expulsión de la vía urinaria, generando aumento de la presión hidrostática de transmisión retrógrada a la cápsula de pecho. Si lo han estudiado ustedes en fisiología, se han olvidado. Necrosis tubular aguda. Una consulta. ¿A ustedes ya le enseñaron insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica? Todavía no. Pero en la práctica, bueno, las diferencias básicamente, que no, yo les preguntaba a ustedes, les estaba exigiendo por la puerta. La insuficiencia renal aguda se diferencia de la insuficiencia renal crónica por varios parámetros. En primer lugar, clínico. En la insuficiencia renal aguda el paciente puede tener vómitos colorémicos. Cuando se acumula la urea y la creatinina, da náuseas, vómitos, tendencias féminas, porque eso es una insuficiencia renal aguda. El paciente no está acostumbrado a tener niveles altos de. En cambio, un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica está acostumbrado, no presenta esos síntomas. Segundo, la anemia. El paciente con IR agudo, como que estamos viendo, su hemoglobina está normal. En cambio, el crónico no, la hemoglobina está baja, porque el riñón tiene una función endocrina también, ¿no? Entonces ya hace. Entonces, miren las diferencias, ¿eh? Agudo y crónico. En la ecografía, ¿cómo estará? En el agudo, ¿cómo estará el riñón? El tamaño. Normal. Y en el renal crónico, chiquitos la evolución. Entonces, ya ahí tienen algunos parámetros de cómo diferenciar. Después en el color de la cara también, ¿no? El agudo casi está como todos ustedes, y el crónico está todo una palidez rosa, adelgazado, lectoscopía, ustedes se van a dar cuenta. Aunque dicen, doctor, he leído que dicen que cuando es la primera fase se mantiene normal, pero después en la segunda fase va aumentando, se hipertrofia, el riñón aumenta el tamaño, y cuando entra en la etapa crónica empieza a involucionar. Es el diabético, el diabético cuando empieza a hacer falla renal crónica empieza a orinar mejor, la diabetes comienza a mejorar, la glucosa empieza a mejorar. Cuando el riñón elimina insulina, cuando el riñón comienza a fallar, ¿qué sucede? Que como ya no se elimina, se recircula. Entonces el paciente viene y dice, doctor, por si acaso, mi diabetes está mejorando. Señal ominosa, ¿no?, de que su riñón ya está en falla renal. La insuficiencia per se intrínseca del riñón son estas, la necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Les comenté, la falla renal aguda tiene varias causas. Una de ellas, la más frecuente, fue lo que pasaba en las guerras, hipovolemia sostenida que hacen necrosis. Los otros son las nefrotóxicas, las glomerulopatías que y tienen 4 fases. Casi no lo vamos a ver, no se ven ya tanto. Ustedes no lo ven. La lesión alguna se puede frenar si se restaura la corriente de reacción inicial. Entonces, por falta de líquido al inicio. Hay un flujo retro-infiltrado, glomerular a través del epitelio tubular. Hay falla que puede corregirse al inicio, rápidamente. Luego de la fase de comienzo viene la fase de extensión. Se va ampliando en esta aparece después de la comienzo, se realiza por la lesión isquémica ininterrumpida y la inflamación. Se ha planteado que los dos procesos contribuyen al daño endotelial que origina congestión vascular. ¿Cuál es qué partes tiene la membrana, la membrana que filtra la orina? Hay estudios y un montón de revistas solamente sobre la membrana. ¿Cuáles son las partes de la membrana? Glomerular, capilar. Tú sabes bien. Tienes células epiteliales, después membrana basal y los podocitos, ¿no? El endotelio, ¿cierto? Que es un epitelio. El endotelio, su membrana basal, la membrana basal del podocito y el podocito. Todas esas.
interviene. Y la explicación es por ahí sale líquido, sale proteínas. Y muchas veces la explicación a la salida, por ejemplo, de la albúmina es porque la carga de esa membrana, la carga es fundamentalmente negativa o positiva. Negativa. Entonces, cuando hay trastornos de estos de glomerulopatías crónicas, se invierte su carga y por eso hacen pérdida de proteínas, sobre todo de albúmina. Una fase que yo les quería decir es la fase de recuperación. Es muy importante. ¿Qué pasa en la fase de recuperación? Para que se acuerden nomás. Cuando dicen que a un perro lo guardan antes lo guardaban en ¿cómo se llama? Chacra Ríos. Había ahí en todo Lima hace 20 años, un centro donde todos los perros que muerden a la gente por la rabia los guardaban ahí. Y ese perro no orinaba, dice, 3, 4, 5 días hasta que venga su familia. Una vez que llega a salir, se orinaba un montón. ¿Para qué les digo esto? Para que se acuerden de esta fase diurética. En general, todos los pacientes no presentan esto, son patologías muy serias que no la van a ver, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos un paciente que tiene una diarrea severa, se deshidrata, hace un poco de falla renal, no a todas estas fases que presentan, y ustedes lo hidratan, y muchas veces estos pacientes comienzan a orinar así. O sea, una vez que su riñón se recupera, su función comienza como que se descontrola y comienza a orinar demasiado. Es lo que hemos visto en las emergencias. Que no está descrito así, porque esto está descrito en una necrosis tubular, en una enfermedad de larga data, 2, 3 semanas. Pero en agudo nomás, los pacientes que comienzan a orinar bastante. Entonces hay que tener cuidado cuando el paciente comienza a orinar, de repente va a necesitar más líquido de lo que habitualmente se requiere, ¿no? Entonces hay que medir ingresos y egresos. No se olviden de en su internado, en su medir la diuresis del paciente. Es importante. Diuresis.